Por el poder de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Yo soy inevitable. Yo, Adrian! ¡Ah! ¡Yeah! Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy Iron Man. Hola, ¿qué tal, queridos amos y amas del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Rix y les doy la bienvenida a este que es su canal, nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Queridos amigos, yo sé que les debo 2 unboxing. Les prometo que ahora sí la próxima semana los voy a subir. De hecho, este video salió fuera de tiempo, no salió en viernes como normalmente lo subo. Espero que ustedes lo estén viendo esto el sábado 18 de febrero, porque quería aprovechar el mame de la película que mucha gente, o todos, estábamos esperando fuera de esta temporada de premios, ¿no? Ahorita ya la temporada de premios está por terminar. De hecho, creo que este fin de semana es la entrega de la academia, o es la próxima semana, no recuerdo. Pero con la finalización de esta etapa de la industria del entretenimiento, en específico del cine, ya terminan las películas de estas que son como más elevadas, ¿no? Que tristemente mucha gente usualmente no las ve. O sea, este tipo de películas como La Isla de las Banshees y demás, no mucha gente va a verla al cine. Es el problema. Estas películas que si son arte, que si son cine, no son tan populares en taquilla, no siempre, ¿no? Sobre todo si son proyectos de directores no tan conocidos o muy de nicho, ¿no? Esa temporada por lo general aquí en México es entre enero y febrero, justo para estrenar las películas antes de la entrega de la academia, pero realmente en Estados Unidos se estrenan varios meses antes. Lo bueno de que termine esta etapa de esta temporada de premios es que ya empieza la temporada de estrenos de blockbusters, que bueno, hace unos años era en verano, pero ahorita ya desde la primera de Los Vengadores en 2012, esa temporada de estrenos de blockbusters se extiende desde marzo o abril hasta octubre o noviembre. Ya realmente no hay tantas temporadas bajas en cuanto a blockbusters palomeros se refiere en el cine. Y abrimos esta temporada porque este año hay muchas películas de, digamos, más palomeras que se estrenan y ya salió la primera. Inauguramos fuerte esta pues, temporada ya de blockbusters con la tercera película de Ant-Man. La primera película de Marvel Studios que saca este año 2023, Ant-Man y la avispa Quantumania. Increíblemente ya es la tercera película de este superhéroe que no era tan popular y no es tan conocido, bueno, no era tan conocido antes de que saliera la película, la primera, en el año 2015, ya tiene mucho tiempo. Y de hecho pasó mucho tiempo entre la segunda y la tercera. Y hay una razón, solo una. Porque realmente Ant-Man, aunque es muy carismático Paul Rudd y sí tuvo un papel importante en Endgame, realmente Ant-Man no es el favorito de nadie. A mí me gusta mucho, pero debo admitir que no es mi favorito. Y no es el favorito de nadie. Entonces tenía un poquito difícil el vender la película. ¿Recuerdan cuál fue la estrategia de marketing para la segunda? Para que la gente la fuera a ver, que la estrenaron justo antes de Infinity War. Justo después de Infinity War. Entonces la gente queríamos saber cómo iban a resolver Endgame. Y la única pista, el único vínculo que había entre Infinity War y Endgame era la escena post créditos de Ant-Man 2, de Ant-Man and the Wasp. Pero realmente la película como tal era innecesaria y era aburrida y nada tenía que ver ni con Infinity War, ni con Endgame, ni con el Reino Cuántico. La segunda película, en mi opinión, es todo un fracaso y de las peores películas que Marvel sacó en ese tiempo y en toda su historia. Entonces, ¿cuál fue la estrategia para vender la tercera película de Ant-Man? Muy fácil. Aquí introdujeron al que es el nuevo Thanos, el que es el nuevo villano de la nueva fase, al que van a enfrentar en Kang Dynasty y en Secret Wars, que es justamente Kang. Kang el Conquistador, que es uno de los personajes más emblemáticos del cómic, que yo recuerdo que lo veía y decía, este se ve muy ridículo, o sea, ¿cómo lo van a pasar a live action? Y la verdad se ve muy bien. Me gustó mucho Kang en esta versión de la película, la versión live action interpretado por Jonathan Majors. Y que de hecho ya habíamos visto una de sus variables, un Kang no tan malo, de hecho un Kang bueno en la serie de Loki, ¿no? Al final del episodio, el He Who Remains. Esa era la razón. Kang el Conquistador, el nuevo villano de las nuevas fases de Marvel, era la única razón por la que mucha gente estaba esperando esta película. Pero ¿cómo salió? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Porque le están echando mucho hate y tanto críticos como fans están haciendo papilla la tercera película de Ant-Man. Yo la verdad les digo que a mí me gusta mucho el personaje de Scott Lang
por Paul Rudd, por el actor, porque se me hace muy carismático. Y la primera película es genuinamente buena. De hecho, Ant-Man 1 tuvo más éxito con los fans que Avengers 2, que salió unos cuantos meses antes, ya hace casi 10 años, en el 2015, ¿no? Sin embargo, les digo, la segunda no me gustó para nada. De hecho, la quería ver, solo la he visto una vez, la quería ver antes de ver esta película, me dio flojera, la verdad no revisité la segunda película, lo cual no es importante porque tan irrelevante es la segunda película que aquí no se le hace referencia a absolutamente nada de lo que ocurre en ella. Hay muchas referencias a Endgame y muchas referencias a Ant-Man 1, pero Ant-Man 2 no hay ni una, así que si tampoco les gustó, no se preocupen. Y es que esta segunda película no solo es aburrida, a mí recuerdo cuando la vi ni siquiera se me hizo graciosa, porque lo chido de Ant-Man es que es un concepto muy ridículo y en la primera se supieron reír muy bien de él, pero aunque no se toma tan en serio a sí mismo la trama de la primera, sí tiene este corazón, sí tiene este punto emotivo, que sigue siendo el núcleo del personaje a lo largo de toda su historia, que es la relación con su hija. En la primera película vemos a esta hija que es una niña chiquita, en la segunda también es fundamental para la trama, en Endgame es fundamental para la trama, y aquí sigue siendo el núcleo de Scott. No es su interés amoroso, no es Hope, tampoco es Hank Pym, que es su mentor. El núcleo del personaje de Scott, todo lo que hace Scott lo hace por su hija, y eso está genial, lo siguen respetando. Sin embargo, a pesar de esa cosa bonita, emotiva, sentimental de la primera película, la segunda no lo tiene, y lo peor es que ni siquiera es divertido. O sea, yo no recuerdo haberme reído en la segunda película de Ant-Man, no es graciosa. Y les digo, lo único relevante, lo único por lo que valía la pena ir a ver Ant-Man and the Wasp, la segunda película, hace ya 5 años, en 2018, era la escena postcréditos. Esto es un grave error. Porque la primera película sí también tenía una escena postcréditos que conectaba directamente con Civil War. De hecho, era una escena de Civil War. Pero la película se detenía por sí misma. A todos nos gustó Ant-Man. Fue como Guardianes de la Galaxia, que nadie esperaba nada, no sabíamos qué esperar, porque eran personajes que los que no somos fans de los cómics no los conocíamos, y aún así nos enamoramos de Ant-Man. Cosa que en la segunda película no ocurrió. Y les digo, no es que Ant-Man no sea interesante, porque Scott Lang sí es un personaje que sí sobresale del resto de los superhéroes. A pesar de que el actor no es tan físicamente llamativo, o sea, no es un Chris Evans, no es un Chris Hemsworth, y las habilidades que tiene no son tan llamativas como las de un Iron Man o las de un Thor o las de un Hulk. Aún así, el personaje de Scott Lang sí destaca bastante entre los demás, y lo vimos en Endgame, en el crossover, que está con los más importantes y los más pesados, y aún así Scott Lang sobresale, no solamente por el carisma de Paul Rudd, que sí es una, o sea, no es una actuación genérica como la de muchos actores de Marvel. Él a lo mejor no es un actor de Oscar, pero es un gran cómico, y sí sobresale del resto, sí se diferencia. No es igual a Chris Pratt, que lo podrían comparar uno, o con Chris Hemsworth, que son como también los bufones o los payasos. No, Paul Rudd es mucho más carismático y sobresale mucho, y además sus habilidades, si bien no son las más llamativas de todas, sí sobresalen, y las tramas, todo lo que involucra el reino cuántico y demás, es lo que lo hace sobresalir. Entonces, el problema real, hablando de la segunda, y ahorita van a ver por qué estoy metiendo la primera y la segunda película, por qué las estoy trayendo a colación. Creo que el mayor problema de la segunda película es que los personajes de Hope, interpretada por Evangeline Lilly, y el personaje de Hank Pym, interpretado por Michael Douglas, están de más. O sea, en la primera película tenemos una trama muy simple, muy sencilla, muy tipo Rápido y Furioso, muy Robin Hood. Y tanto Hank Pym como Hope tienen su papel en la trama. De hecho, tienen su subtrama, que es como Scott se ve a sí mismo en Hank y viceversa, por la relación que tienen con su hija. Scott con su hija y Hank con Hope. Eso está muy chingón, como está este paralelismo de que Hank es el mentor de Scott para enseñarle qué hacer y a la vez qué no hacer. Porque la relación entre Hank y Hope en la primera película está rota, y Scott no quiere que le pase eso con Cassie. Está muy chingón, o sea, incluso eso lo hicieron bien. Tienen una subtrama, no está nada más ahí porque sí los personajes. Tienen una subtrama y tienen una razón de estar. Incluso los amigos tontos de Scott, Luis, interpretado por Michael Peña, y los demás, tienen una razón de estar ahí. No hay personajes de más en la primera película, a pesar de ser una trama bastante sencilla, bastante simple. Sin embargo, la segunda, a pesar de que es una trama aburrida, que da muchas vueltas, lo peor de todo es que Hank y Hope están ahí sin hacer nada, se sienten de más. Y además, lo peor de todo es que los villanos de esa segunda película también están de más, porque no tienen carisma, no tienen personalidad y no tienen motivación, los villanos de la segunda entrega. A diferencia del villano de la primera película, que aquí lo volvemos a ver, spoiler, que bueno, que ya habíamos visto, que MODOK es Yellow Jacket, ¿no?
Pero este actor, el que hace de Darren Cross, de Yellow Jacket en la primera película, es un villano terrenal. O sea, no es un Ultron, no es un Thanos, no es un Kang. No es como los villanos de la segunda película, que es como un ser multidimensional, muy jalado, pero que es humana. No, es un humano, es un güey, pues es como un poco parecido al villano de Iron Man 1, pero tiene su propia personalidad porque el actor sí actúa bien, estuvo en House of Cards. Hay una escena muy chingona que sí sientes la tensión. Cuando este güey va a la casa de Hank Pym y está Hope, pero también está ahí escondiéndose. Es una escena muy tensa. O sea, sí, el villano de la primera película, si bien no es el villano de Marvel, sí destaca de entre los demás con los que tuvo que competir en su momento. A mí se me hace un mejor villano que Whiplash, por ejemplo, de Iron Man 2. Muchísimo mejor que los villanos de Iron Man 3. Incluso mejor que Obadiah Stane de Iron Man 1. Mejor incluso que Red Skull puede ser. Es un villano que, a pesar de ser un güey normal, un güey terrenal que está hambriento de poder, tiene personalidad y sí te la crees que es malo, ¿no? A diferencia de los villanos, porque aparte son dos villanos, los de la segunda película. Incluso en eso fracasa la segunda película. Por eso, justo por eso de que la segunda película no supo manejar la trama con realmente 5 personajes, que eran Scott, Hope, Hank y los dos villanos, Morfeo y su hija. Eran 5 personajes que tenían que manejar y no lo pudieron hacer. Fracasaron. Ninguno de los 5 personajes tiene desarrollo. De hecho, la misma trama no tiene desarrollo. Por eso tenía miedo que Peyton Reed, el director de la película, de hecho de las 3 películas, y su guionista de esta ocasión, fueran a cagarla. Incluso peor que en la segunda película. Porque aquí no solo traíamos a Scott, a Hank y a Hope, que ya conocíamos. Desde los trailers habíamos visto que aquí ya iba a salir, ya iba a tener un papel importante Janet Van Dyne, interpretada por Michelle Pfeiffer, y además una adolescente Cassie Lang, o Casey Lang, no me acuerdo cómo se pronuncia la hija, ¿no? Que ha salido en todas las películas, pero realmente en la primera y en la segunda era un elemento de la narrativa con mucho carisma. La niña que interpretó a la hija en las primeras 2 películas tenía mucho carisma, pero pues era una niña, no era la superheroína. Aquí ya se hace lo que se hace referencia en la segunda película, ya ocurre, ya es la ayudante de Scott, ¿no? Y de Hope, ya es su Robin, ¿no? Y está muy chingón. Entonces yo tenía miedo de, si no pudieron con los personajes en la película anterior, ¿cómo le van a hacer aquí metiendo a Cassie y metiendo a Janet, siendo ya personajes importantes en la trama? Yo dije, güey, la van a cagar. Pero, oh sorpresa, por lo menos eso no ocurre. Ese miedo, ese temor que yo tenía no se hizo realidad. Y es que el guionista de Ant-Man 3 no es el mismo de Ant-Man 2, por eso lo hizo bien. Y de hecho es que la segunda película de Ant-Man yo creo que fracasó porque no tenía un guionista, tenía 6 guionistas, y entre estos 6 guionistas estaban Peyton Reed, que es el director de la película, bueno, de las 3 películas de Ant-Man, y el mismísimo Paul Rudd. Paul Rudd también escribió parte del guión, más otros 4 güeyes. Y si algo hemos aprendido en Marvel, a raíz de cosas como She-Hulk y demás, es que entre más guionistas, peor será el resultado. Captain Marvel, que es de las peores que Marvel ha hecho, tiene como 3 o 4 guionistas, e igual la película es una porquería. Esta película, Ant-Man 3, solo tiene un guionista, y si bien no es la gran joya, no es la gran cosa de Marvel, sí está mejor que la segunda película, está mejor que Captain Marvel, porque solo tuvo un guionista. El guionista de Ant-Man 3 es Jeff Loveness, que entre su amplio currículum vitae de lo que ha escrito, mayormente es comedia, y de lo más destacado es que escribió episodios para The Office, la mejor comedia de la historia, y para Rick y Morty, lo cual lo hacía perfecto para ese trabajo. Todo esto pedo de los multiversos, de la ciencia ficción con la comedia y demás, lo hace bastante bien, o sea, sí se nota. Creo que no había nadie mejor que escribir Ant-Man que algún escritor de Rick y Morty. Yo la verdad no soy fan de Rick y Morty, sí la he visto, y sí tenía como varias conexiones con Ant-Man, sobre todo con esta tercera película que ya se desarrolla toda en el reino cuántico. Entonces eso estuvo muy chingón. El escritor supo hacer su trabajo con ciertas flaquezas y ahorita vamos a ver cuáles fueron. La neta es que la tercera entrega de Ant-Man no es tan mala como todos están diciendo. No es tan buena como la primera, cuyo éxito radica en la simpleza de su trama, y también Edgar Wright, porque aunque Edgar Wright abandonó el proyecto y la terminó dirigiendo Peyton Reed, realmente Peyton Reed dirigió con el guión de Edgar Wright, que la película, la primera de Ant-Man, les digo, es un Rápido y Furioso, o sea, es una película de robo, ¿no? Pero es entretenida, es muy graciosa, y Edgar Wright supo manejar este concepto ridículo de Ant-Man y que quedara chingón. Realmente yo creo que mucho, el 90% de que la primera de Ant-Man sea buena, se lo debemos a Edgar Wright, que escribió el guión. Y también en la simpleza de la trama, eso también hizo que fuera buena. Pero a pesar de que la tercera película no es tan buena y tan disfrutable como la primera, no es ni de cerca tan mala, olvidable y aburrida como la segunda de Ant-Man. Esta tercera queda en segundo lugar de la trilogía.
todos los personajes, a pesar de que sí son varios, porque no tenemos nada más a la familia Van Dyne, o sea, Hank, Hope y Janet, y a Scott y a Cassie. No, también tenemos otros personajes que eso sí, yo siento que están de más, o sea, sí son clave para la resolución en el clímax de la película y que puedan derrotar a Kang, pero sí me da mucha hueva. Y es parte de los problemas que tiene esta película, que no tiene identidad. Se sentía como una serie de Star Wars, o sea, como todas las tramas que usan todas las series de Star Wars de últimos años. Boba Fett, el Mandaloriano, Obi-Wan, con este grupo de renegados, de revolucionarios, tiene eso. O sea, tiene un chingo más de personajes, pero por lo menos los protagonistas, los 5 que queríamos ver, tienen su momento de brillar. Todos, unos más que otros, pero todos brillan en su momento y todos aportan algo a la trama y a los momentos cumbres de esta. Quizá a mí en lo personal el personaje de Cassie sí se me hizo un poco molesto en ciertas ocasiones. Tiene una escena que está de más y que hasta se vuelve ridícula, cuando le da como su lección al villano, a Darren, al final. Sí se me hizo como súper anticlimática, aburrida y un poco tonta, bastante infantil. Pero sí también tiene momentos chidos la chamaquita, ¿no? Cassie, que a mí en lo personal prefiero la versión de cuando era niña pequeña. Pero esta versión tampoco está tan mal, la verdad. Porque aparte Cassie sí va a ser importante para el futuro, si es que traen a los jóvenes Vengadores, ¿no? Entonces no lo hizo tan mal, pero a mí no me gustó tanto el personaje. Pero por ejemplo Janet Van Dyne, a pesar de que tiene algunas flaquezas muy fuertes, el personaje me gustó y de hecho sobresale más que Hank Pym en esta película. Porque de hecho Hank sí se siente un poco hecho a un lado durante los primeros 2 actos. Sí está ahí, pero está como haciendo chistes. Nomás lo traen corriendo de un lado para otro, pero no aporta tanto. No es como en la primera película, que él va moviendo toda la trama. Aquí se siente como un viejito que lo tienen ahí, el abuelito molesto y gracioso. Que por ejemplo aquí, en la primera película lo vemos que es un viejo cascarrabias, necio, que incluso se ponía al tú por tú con el Howard Stark. Y aquí es el abuelito chingón, el abuelito buena onda. Entonces es como de, se siente raro, ¿no? Este cambio en el personaje. Se lo traen del tingo al tango y él no hace mucho, no hace nada realmente a lo largo de la trama, pero en el clímax sí es vital para la victoria de los héroes, bueno, al menos sus hormigas, ¿no? Entonces, como que sí, Hank Pym no brilla tanto en esta película, pero Janet Van Dyne, la neta, Michelle Pfeiffer lo hace muy chingón y su personaje está bien cool, la neta. La película sí es divertida, o sea, a diferencia de la segunda película, yo aquí sí me reí con varios chistes de los que hacen. Es graciosa, pues les digo, sigue siendo graciosa y aparte es entretenida. Tiene momentos emotivos, nada que te saque lágrimas, pero tiene momentos emotivos, no tan emotivos como los de la primera película, pero sí tiene momentos emotivos y sí es muy emocionante. Sobre todo a partir de la mitad del segundo acto y todo el tercer acto, sí es muy emocionante. El problema es que no está tan equilibrada, no está tan balanceada. Todo el primer acto y parte del segundo acto, cuando entran al nuevo mundo que se conoce en guionismo, al New World, cuando aquí se representa llegando al reino cuántico, sí es lento. Sí hay algunas secuencias como de acción o como que quieren ser de acción cuando salen estos monstruos, estas criaturas del reino cuántico, pero realmente no son tan entretenidas. Sí es entretenida, pero les digo, está desequilibrada, siento yo, en el ritmo, la película. Sí la sentí un poco más larga de lo que realmente es. Por eso, porque está desequilibrada. A veces muy lenta, no aburrida, pero a veces es muy lenta. A veces va muy rápido. Todo el primer acto ocurre rapidísimo, en menos de 5 minutos. Ya están en el reino cuántico. Literalmente aparece en el tráiler. Este primer giro en la trama aparecía tal cual en el tráiler, así de rápido como se ve en el tráiler, que abren el portal y se van al reino cuántico. Así ocurre en la película, en chinga, 5 minutos y ya estamos en el reino cuántico. Todo lo que ocurre después cuando llegan es súper lento, no, es muy enigmático sin tener que serlo, porque Janet no quiere decir qué pedo. Es como está muy revuelta la trama. Cuando sale Bill Murray, como que ahí es muy lento, muy enmarañado, innecesariamente enmarañado, pero después se vuelve muy emocionante. O sea, siento que el ritmo es un poco el problema de la película también. Porque sí, por lo menos la primera media hora, 20 minutos de la película se siente genérica, se siente lenta, se siente predecible. Tú sabes qué va a pasar. Todo este tramo que se separan Scott y la hija, que se van por un lado, y Hope y sus papás se van por otro, es predecible. Tú sabes absolutamente todo lo que va a pasar. Les digo, es lenta. Y a mí no se me hizo como tan aburrida, tan lenta y tan predecible como Thor Love and Thunder. O sea, ustedes comparen cuando Thor llega con Valkyria y con Korg a como consejo de dioses, es la misma trama, es todo lo mismo que está pasando aquí en Ant-Man, con todo y el vestuario, los seres extraños que llegan, el personaje de Bill Murray, se sentía como la copia de Thor Ragnarok, no sé, esa parte sí se me hizo muy pesada, muy lenta, todo el inicio del segundo acto. Que además, para acabarla de chingar,
Kang, que es el villano que todos queríamos ver, tarda siglos en aparecer. Cuando le dice Janet a Hank y a Hope, vamos a ver un viejo amigo, yo pensé que ya iba a salir este güey, porque le digo que está innecesariamente enmarañada. Todo este misterio de, oh Janet, ¿qué hiciste aquí? ¿Por qué no nos habías contado en todos estos años? ¿Qué hiciste tus 30 años que estuviste en el reino cuántico? ¿Por qué todos te conocen? ¿Por qué sabes pelear tan chingón? Como que es mucho enigma, ya no quiere contar nada, incluso se vuelve molesto, porque cuando finalmente revela la verdad, ni Hank ni Hope se enojan ni la ven diferente. Es como, no te preocupes, te entendemos. Como, güey, entonces ¿para qué chingados tienes 40 minutos ocultándome estas mamadas? Bueno, 40 minutos de la trama, porque en realidad son años que ella se los ha ocultado. Entonces es como, no sé, fue innecesariamente enmarañado este, entre comillas, misterio. Hubiera estado padre que dejaran el misterio de Kang, de la relación que tenían Kang y Janet, pero todo lo demás, ¿para qué chingados? No era necesario. Y cuando les dice, vamos a ir con un amigo, y resulta ser el personaje de Bill Murray, que tampoco brilló tanto, la verdad, a pesar de que a mí me encanta este actor, pero no brilló tanto, es un poco despreciable incluso, es como el personaje de Jeff Goldblum, se me hizo como una copia en Thor Ragnarok, se me hizo lo mismo. Entonces es como, ¿qué pedo? Yo pensé que iban a llegar con Kang, y no, Kang todavía tarda como otros 15 minutos en aparecer, o sea, Kang aparece como hasta la hora, y aparece en el flashback, el Kang real aparece todavía después. Otro problema de la película es que no tiene algo que visualmente la diferencie de otras películas de Marvel. Las primeras películas de Marvel, Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, no tenían este problema porque todas ocurrían en la Tierra. Pero desde que salió Guardianes de la Galaxia, hemos visto varios mundos en Marvel, ¿no? Conocemos Asgard, conocemos el espacio, el universo y otros planetas, y este era el reino cuántico. Thor 1, yo siento que Thor, lo que ha hecho Taika Waititi, Thor Ragnarok y Love and Thunder, es una copia de Guardianes, no tiene identidad, realmente no tiene una identidad. Taika Waititi se lo copió a James Gunn, pero la primera de Thor, la primera y la segunda de Thor dirán lo que sea de esas películas, pero sí tienen identidad visual, o sea, tú sí identificas claramente. Tanto así que la escena en la que viajan al pasado en Endgame, Thor y Rocket, sí se ve que es Asgard, sí se ve diferente a los escenarios de los Guardianes de la Galaxia, cosa que en Love and Thunder y Ragnarok no. Entonces Thor, por lo menos la 1 y la 2, sí plantearon esta identidad visual que después se perdió, pero sí veías que eran como vikingos, pero como espaciales, no sé, o sea, sí se veía esa diferencia que se perdió en Ragnarok y en Love and Thunder. Guardianes de la Galaxia fue quien mejor lo hizo. O sea, James Gunn definió muy bien el estilo visual de sus películas a tal grado que Taika Waititi se las copió. Vemos esta diferenciación, ¿no? Incluso en la serie de Loki vemos como está también esta identidad visual. Entonces teníamos que ver algo para el reino cuántico, porque realmente el reino cuántico lo habíamos visto muy poco. En Endgame y en las películas de Ant-Man se ven por ni siquiera minutos enteros. Aquí teníamos que ver algo que lo diferenciara, y la verdad es que no se diferencia. O sí y no a la vez. Sí se diferencia, o sea, tú ves el reino cuántico y sí se ve diferente a los planetas de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Pero, y me lo dijo mi amigo, fui con Julio de Incomics a verla y me dijo, güey, es Star Wars. Y sí, hay planos que son idénticos a Star Wars. Hay uno en el que Kang tiene a su ejército y es una copia de la última secuencia del ataque de los clones. Igual, la misma iluminación, el edificio es idéntico, las nubes, o sea, de repente dices, esa es una escena de la venganza de los Sith en Coruscant, o esta parece del Imperio contraataca en Cloud City. Esa que es tal cual una copia del ataque de los clones, nada más que en vez de los clones tienes al ejército como que nunca se deja en claro si son robots o si son personas, el ejército de Kang, que está ahí marchando literal como al final del ataque de los clones, pero no es una referencia. Sí es como una copia, sí, o sea, como que no tiene identidad visual. Sí se diferencia de otras películas de Marvel, entre comillas un poco, pero sí se siente así como Star Wars, o sea, no se ve original, no se siente esa magia que sentimos al ver la primera de Guardianes de la Galaxia, que se expandió en la segunda película. No se siente esa magia, ese brillo, esa identidad que caracterice a esta película. No se siente genérica, tanto narrativa como visualmente. Otro problema que yo noté, y eso es algo que brilló desde la segunda película, es que la relación entre Scott y Hope no se siente tan fuerte, a pesar de que la película se esfuerza en decirte que se quieren y todo esto, y se nota que sí hay cierta química entre Paul Rudd y Evangeline Lilly. Los personajes casi no están juntos. En la primera película de Ant-Man sí vemos que se desarrolla su relación, y muy padre, tenemos esta típica relación amor-odio y que al final se terminan enamorando, y como que se da a entender que van a ser pareja. En la segunda película no se siente esto porque están separados mucho tiempo. Y luego en Endgame, cuando regresan a estar juntos, al final se ve que están abrazados con la hija viendo los fuegos artificiales cuando ya regresaron a la vida, todas las personas que Thanos desapareció. Pero toda esta relación se ve fuera de cámaras. Incluso lo que te platica Scott al inicio de la película
como en primera persona en narrador. La vemos en un montaje. Nunca hemos visto el desarrollo de la relación amorosa entre Scott y Hope, más que en la primera película. Fuera de eso, no hay relación amorosa. Entonces, todas estas escenas que la película se esfuerza por decir, es que la amo, es que lo amo, y cuando están juntos, no se siente esa química, no se siente esa fuerza que, por ejemplo, se sentía entre Tony Stark y Pepper Potts. No se siente, incluso entre Steve y Peggy tampoco estuvieron juntos tanto tiempo, pero hay varios momentos a lo largo de la saga que como que te deja entender que Steve sigue enamorado de ella, y por eso es tan emotiva la secuencia final de Endgame, con Steve bailando con Peggy en el pasado. Pero aquí no se siente se siente como la relación entre Zendaya y Tom Holland, así como que se siente falsa. Así se siente la relación entre Scott y Hope, pero no por culpa de los actores, sino porque los personajes nunca están juntos en pantalla, y aquí los separan casi toda la película hasta el final. Entonces no se siente esa magia, esa chispa, no se siente. Aunque la película intente decirte que sí, no se siente en pantalla la química, la chispa entre ellos. Les digo que la película no es aburrida per se, sí es lenta, como que tú quieres que te digan ya qué va a pasar después. Están estirando demasiado la liga. El primer acto y parte del segundo estiran demasiado la liga. No es aburrido lo que está pasando en pantalla, pero es lento. Tú quieres saber qué va a pasar. Tú quieres saber qué relación tiene Kang con todo esto, con el pasado de Janet. ¿Quiénes son estas personas que aparecen en el reino cuántico? Quieres saber todo eso y tardan muchísimo en explicártelo, y cuando lo explican no lo hacen tan bien. O sea, como que no es satisfactoria la respuesta que dan, de que es un pueblo que Kang está oprimiendo y ellos son revolucionarios. Es como de, sí, pero ¿por qué hay gente en el reino cuántico? ¿Y por qué se ven humanos pero también hay extraterrestres o parecen extraterrestres? No sé, como que no te resuelven las dudas. No es aburrida, les digo, pero es muy lenta. Pero sobre todo a partir del segundo acto sí es muy notorio que la base o el fundamento de la trama es muy floja, porque la historia en sí, desde el inicio hasta el final de la película, depende de muchísimas conveniencias para avanzar. O sea, sí tiene huecos argumentales y sí son la base de la historia. A lo mejor pareciera que son huecos pequeños. El problema es que son pequeños, pero son la base de la historia. Es como si construyeras un edificio sin cimientos. La trama de Ant-Man 3 es una casa de cartas, un castillo de naipes. Se cae porque no tiene fundamento. El fundamento son puras conveniencias, cosas que no tienen sentido, pero que ocurren porque si no la trama no avanza. Por ejemplo, ¿de verdad Janet no les dijo nada sobre el reino cuántico y sobre Kang en estos años desde que regresó del blip? O sea, porque ella misma fue de las que desapareció en el blip. Ella es consciente de la amenaza que fue Thanos. Entonces, si sabe que Kang es incluso un personaje más peligroso que Thanos, si es una heroína como se plantea en esta película, debería decir, oye, con Thanos nadie sabía qué pedo y por eso pasó lo que pasó, pero yo tengo información importante sobre él, podemos detenerlo antes de que ataque. ¿Por qué chingados no les dijo a los demás? Y su pretexto es porque, es que quería olvidar lo que pasó. Es como, no mames, o sea, no tiene que ver con el personaje, es una conveniencia y un hueco argumental súper fuerte porque traiciona muy cabrón a lo que te plantean de Janet Van Dyne a lo largo de toda la pinche película. Otra conveniencia igual, una niña de 16 años armó un dispositivo similar al que armó Iron Man en Endgame, porque todo este pedo por el que se abre la trama de que viajan al reino cuántico es porque ella arma comunicador / GPS con el reino cuántico, que es muy similar a lo que armó Iron Man, y a Iron Man le tomó un chingo de tiempo armarlo, y aparte Iron Man, aunque vivía en su cabañita en el bosque, pues tenía todos sus recursos. Esta chamaquita, aunque tenía Hank como su asesor, por así decirlo, porque lo arman entre los dos, no se ve que tengan como mucho dinero. O sea, lo armaron, y lo dicen, lo armaron en la cochera. ¿Cómo chingados armaron un dispositivo muy parecido al que armó Iron Man y de hecho no lo arma Iron Man solo, o sea, él desarrolla la idea, pero para armar la madre esta que los hace viajar en el tiempo en Endgame, tardan bastante tiempo y lo arman entre todos en la base de los Vengadores, y aquí lo armaron entre Hank y la niña en el garage. O sea, como que no tiene nada de sentido. O sea, eso sí está muy jalado de los pelos y no está bien fundamentado. Que todo surja que toda la trama se desarrolla a partir de eso, es un punto flojísimo, es una mesa coja, una mesa a la que le falta una pata. Porque además Janet parece muy, muy sorprendida y se espanta y dice, oye, entonces esa madre manda señales al reino cuántico, apaga esa madre ahorita. Pero ella se ve que la relación y todo este secretismo que hay es casi Hank y Janet. Entonces Janet debería saber en lo que estaban trabajando, pero no sabía qué hacía el aparato. Entonces, ¿qué pedo? O sea, tiene sentido que Scott no sepa, porque sí nos plantean esta separación, este secretismo que tiene Cassie hacia Scott, ¿no? Todo lo unidos que eran en Ant-Man 1 y 2 cuando era pequeña, aquí ya no lo son. Ella como que se aleja de él porque no compagina con él. Tiene sentido que él no sepa, pero no tiene sentido que Janet no sepa, y ella se entera ahí junto con Scott. Entonces es como,
¿Qué pedo? Es otra pinche conveniencia que si no está, la trama no puede avanzar. Una conveniencia que también es así como de, oh, verga, o sea, sí te la podrías perdonar porque pues finalmente de eso trata la película, ¿no? Del multiverso, del reino cuántico, todo este pedo, el paso del tiempo que es relativo. Pero todo esto de que las hormigas evolucionen milenios mientras ellos... Porque nunca se nos dice cuánto tiempo pasó en la vida real, a diferencia de Endgame, que cuando Scott regresa fueron 5 años en el mundo normal, pero en el reino cuántico fueron 5 minutos. Aquí no se dice cuánto pasó para ellos, pero para las hormigas pasaron milenios y evolucionaron y se hicieron una civilización inteligente y demás. Y gracias a las hormigas, de hecho las hormigas derrotan a Kang al final, no sé. Digo, es algo que uno puede perdonar porque es parte de la premisa de la trama de la película y del universo, todo este rollo del reino cuántico, pero está demasiado conveniente, demasiado conveniente. Y sobre todo, una de las bases más flojas o inexistentes de la película es Kang y sus motivaciones. ¿Qué chingados quiere el Kang de la película? ¿Salvar al multiverso de sus otros yo? ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿por qué es cruel y despiadado? Porque no es como un Thanos, no es un antihéroe. Thanos sí hizo cosas malas, pero porque él tenía un motivo. O sea, todo lo malo que hace Thanos a lo largo del MCU y sobre todo en Infinity War y Endgame está justificado y no es una mala persona, él cree que está bien. O sea, sí es un psicópata, pero él cree que está bien y entiende sus motivaciones a tal grado que muchos en la audiencia estuvieron de acuerdo con Thanos. Pero este güey, él sí es malo, es tirano. El Kang que vemos aquí es tirano, es villanesco, es cruel, tiene aplastado y oprimido a un pueblo, pero quiere salvar al multiverso. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido una con la otra, porque él dice, ojalá tuviera sentido la muerte de estas personas con tal de salvar al multiverso, ¿no? Un poquito de lo que dice Doctor Strange. De tu sacrificio es mucho más significativo para el multiverso que tu vida, ¿no? Y aquí Kang no es un pedo así, él es cruel porque es cruel y porque es malo. O sea, no tiene una razón real para oprimir a la gente que vive en el reino cuántico si lo que quiere es salir de ahí para detener a sus otros yo. O sea, aquí te plantean como que este Kang no es un villano porque es un antihéroe, pero sí es un villano porque tiene oprimidos a todos, es cruel, va a matar a Cassie, va a matar a Scott. O sea, sí es malo, es un villano, pero no entiendes por qué. Si quiere detener a sus otros yo, que según él son muy malos, y es lo que vemos en la escena post créditos, ¿por qué él también es malo y es villanesco? ¿Por qué no es un antihéroe? No tiene sentido, o sea, no entiendes el actuar de Kang, el del Kang que vemos en esta película. También, por ejemplo, hablando de conveniencias, ¿por qué al final cuando se quedan Scott y Kang peleando, por qué nadie atraviesa el portal para ayudarlo más que Hope? Pudieron haber entrado otra vez los tres, Janet, Hank y Cassie, y que Cassie se hiciera gigante y lo agarra y lo avienta a la mierda, o ya entran con un arma, le disparan y jalan a Scott. O sea, ¿por qué se quedan ahí viendo como pendejos que aparte ni siquiera se ve a través del portal? La única que regresa a salvarlo es Hope. ¿Por qué los demás no fueron a ayudarlo? ¿Qué pedo? O sea, está como lleno de muchas conveniencias que si te pones a pensarlo con lógica no tienen sentido, pero tienen que estar ahí porque si no el guión no avanza, y ese es un muy grave problema. Pero ya estas son las flaquezas de la película como tal. Hablemos ahora sí de Kang el Conquistador, que es la razón por la cual esta película tenía tanta expectativa por parte de los fans de Marvel. Y es que Kang, mi reacción hacia él fue muy agridulce, porque a mí sí me gustó mucho esta interpretación, esta versión de Kang el Conquistador, muy diferente al He Who Remains, que era una variable de Kang en la serie de Loki, ¿no? Ese, lo platicaba con Julio, decía, el Kang de Loki es como el güey que le vale madre, es como un güey imparcial, que dice, yo, aquí están sostenidos mis variables, pero a mí no me importa realmente. De hecho, a Loki y a Sylvie les dice, mátenme, si quieren mátenme, pero yo no me hago responsable por lo que va a pasar, pero realmente no le importa, es como muy nihilista la versión de Loki. La versión de Loki es el Kang bueno, por así decirlo. Aunque era un poco terrorífico, era el Kang bueno. Aunque te lo plantean como antihéroe, sí es un villano, porque sí es malo. O sea, sus fines son malos, son crueles, él es vil. Y luego nos plantean a la dinastía Kang en las escenas post-créditos, a los que se supone que sí son los malos. Entonces, el Kang el Conquistador, el que es el antagonista de esta película, a mí me gustó mucho por Jonathan Majors. El actor lo hace genial. Y nosotros que vimos la película en inglés, está genial. O sea, realmente te da miedo, se impone. Y sí temes por los personajes en muchos momentos, ¿no? O sea, sí es un personaje que te da miedo, que se impone, que se ve cabrón. El Kang de esta película. El actor, el personaje. Porque aunque el actor lo hace muy bien y sí se impone, sí, a pesar de que no es un personaje físicamente gigante como Thanos, se impone y temes por Scott, por Cassie, por Hope. Sí te da miedo, sí se ve muy poderoso, tanto físicamente como la inteligencia que tiene y los recursos que tiene. Sí se ve cabrón, porque aparte es humano, no es como Thanos, que Thanos era un
casi un dios, un extraterrestre que se madreó a Hulk. No, este güey es un humano, pero tiene habilidades y recursos e inteligencia que lo vuelven terrorífico. Pero Kang, aunque se vuelve, el actor sí se ve la amenaza, sí se impone, no se siente la amenaza para el universo de Marvel. No sé si me explico. O sea, sí temes, en la escena que se está madreando a Scott, sí temes que lo va a matar. Ves que físicamente es superior por mucho a Scott Lang. O sea, le parte su madre. Scott nomás le suelta como 2 golpes y no le hace nada. A pesar de que es un humano, o sea, físicamente es un humano, anatómicamente es un humano, pero es muchísimo más fuerte que Scott. En esa escala, digamos, sí se impone, sí temes por los personajes. Pero por lo mismo de que redujeron el poder de Kang para que tuviera sentido la trama, no sientes que Kang sea un peligro para el UCM. A Thanos lo estuvimos viendo muy poco a poco en el UCM. La primera aparición grande de Thanos la vemos en Guardianes de la Galaxia, en esta escena que está en el trono. Se siente la amenaza porque vemos al antagonista de Guardianes de la Galaxia, a Ronan el Acusador, lo vemos cagado de miedo ante él, aunque Thanos no hace nada. Pero realmente cuando Thanos da gala de su poder es al inicio de Infinity War, en los primeros minutos, donde ya ves a todos los asgardianos masacrados, a Thor madreado en el piso y cómo le parte la madre a Hulk. O sea, ahí tú en los primeros minutos de Infinity War dices, este güey se va a madrear a los Vengadores. No se sintió eso con Kang en esta película, que era su introducción gloriosa. No se siente ese peligro para el universo, para el multiverso, no se siente. Se siente el peligro para Scott y compañía, pero no para el multiverso. O sea, no es digno de ser detenido por los Vengadores. No es una amenaza a nivel Vengadores. No se siente, al menos en esta película. Y es que yo pensé que por fin en esta película sentarían las bases de la siguiente fase, que es todo lo del multiverso. Sí pensé que el final, cuando se cierra el portal y Hope y Scott se quedan en el reino cuántico, aunque se tragó este aparato, se traga a Kang, que no te deja en claro si se murió o no, o si se lo llevó a otro lado, pero ellos se quedan ahí atrapados. Yo pensé que iba a ser un final agridulce, que ellos iban a quedar ahí atrapados en el reino cuántico y en una futura película iban a traerlos de vuelta y ellos volverían como una especie de guerreros Mad Max, o sea, como guerreros postapocalípticos que se han vuelto líderes de este grupo de revolucionarios y que saben algo sobre Kang. Y cuando regresan al mundo normal, digamos, fuera del reino cuántico, tendrían información para Kang Dynasty o para Secret Wars. Pero no, eso no pasa. O sea, al final de la película literalmente volvemos a donde empezó. Si Scott aprende, entre comillas, o más bien reaprende la lección de cómo ser un héroe, porque él ya se había vuelto muy sedentario, se sentía ya estrella de cine en vez de ser héroe, ya no hacía nada, y es lo que casi le dice, la hija le dice a lo largo de la película, es que ya no haces nada, ya no eres un héroe, no sé qué, ya te sientes estrella. Y él como que reaprende la lección que ya había aprendido en la primera película, pero no se siente un arco realmente de personaje, porque tampoco hay una relación distinta entre los personajes. Todos se llevan muy bien al principio, aunque Cassie y Scott sí discuten un poco por su diferencia de posturas. Realmente no se llevan mal, o sea, no se pelean, no hay un conflicto papá-hijo fuerte. Nada más es una pequeña discusión, pero se siguen queriendo, se siguen llevando muy bien, y entre los demás personajes también, y al final de la película se siguen llevando muy bien. Entonces realmente la trama para los personajes es inexistente, no hay un arco narrativo, no hay una evolución, no pasa nada. Y como los regresan del reino cuántico a Scott y a Hope, es como si no hubiera pasado nada al final. Eso sí sentí como de oh fuck, no se siente la amenaza de Kang. Siento que en eso fracasa la película, en plantear un antes y un después en el UCM de lo que viene para el futuro, porque los proyectos que vienen de Marvel poco o nada tienen que ver con el multiverso a partir de aquí. Esta era la última oportunidad para plantear el multiverso y desarrollarlo en la serie de Loki. Pero ya después de Loki, los demás proyectos no tienen nada que ver con el multiverso. Entonces, ¿cómo chingados vamos a ver a Kang al final? No tengo idea. Porque el status quo del universo cinematográfico de Marvel es el mismo cuando empieza y cuando termina la película. Al igual que con Thor Love and Thunder, la trama fue irrelevante para el universo. El status quo del universo de Marvel sigue siendo el mismo. No se siente este cambio que se sintió en Civil War, por ejemplo. En Civil War sí sientes así de, güey, ya no hay Vengadores, ¿qué va a pasar? O sea, sí sentías esos cambios antes. Igual al final de Avengers 2, sentías esos cambios en el status quo de Marvel. Aquí sigue siendo el mismo mundo, no pasó nada. Esta película debió estar llena de regalos y de pistas para los fans, pero realmente las únicas 2 pistas que da la película son las escenas postcréditos. La que conecta una de ellas con la serie de Loki, con la segunda temporada que ya sale pronto, y lo que veremos en Secret War y en Kang Dynasty, que van a ser nuestro Infinity War y Endgame de esta fase. Pero mi pregunta sigue siendo, ¿cómo chingados van a conectar todo si los futuros proyectos de Marvel tienen poco o nada que ver con el multiverso? ¿Cómo le van a hacer? No tengo ni puta idea.
Y ya como 2 comentarios al margen antes de terminar con esta reseña, es que MODOK está de más, no se siente amenazante, y el giro del personaje de que se va a hacer bueno al final se ve venir desde que aparece, porque no es un personaje amenazante y tétrico como Kang, no es un personaje, porque hay achichincles en Marvel que dan miedo. Corvus Glaive y los hijos de Obsidiana, la Orden Obsidiana, los hijos de Thanos como les pusieron en el UCM, no son graciosos, o sea, no son tan amenazantes como Thanos, pero sí temes por los personajes cuando se enfrentan a ellos. MODOK no, además de que, a pesar de que te dicen que es la última máquina, la máquina definitiva, la máquina para matar, y todos le temen, él no es amenazante. De hecho se lo chingan muy fácil, y como se la pasa haciendo chistes, no tiene sentido que esté ahí. Contrasta muchísimo con Kang, que Kang no es un villano que haga chistes, al contrario, sí, eso sí me gustó, siente la seriedad del personaje, él no hace ni un solo chiste ni nada gracioso alrededor de él. Pero MODOK sí, contrasta mucho. Es como tener a Gastón y a su amiguito pendejo, como que no tiene sentido. Además, este giro que le dan al personaje de Darren Cross, que es si fuera otro personaje no habría tanto problema. El problema es que MODOK en el UCM es el mismo personaje que Darren Cross, quien fue Yellow Jacket en la primera película. Y les digo que este personaje en la primera película sí es cabrón, sí es malo, es maquiavélico. Es un güey, una persona normal, pero hambriento de poder, dispuesto a todo con tal de obtenerlo. Es un güey que da miedo, que sí se impone para esa película de escala pequeña que es Ant-Man 1. Y es un personaje malvado, maquiavélico, capaz de matar a una niña con tal de salirse con la suya. Y aquí le dan este giro que no está justificado. Debería ser un güey lleno de odio, lleno de rencor, y lo hacen un payaso. No tiene sentido este giro cómico que le dan, porque aparte no es gracioso. Está muy tonto. Y esta escena que le da, que lo alecciona la hija de Scott, se siente súper ridícula y anticlimática. MODOK sí está de más. MODOK de lo peor de la película. Y malamente, porque el actor es muy bueno. Y la interpretación que había dado de Yellow Jacket en la primera fue chingoncísima. No sé por qué lo desperdiciaron tan cabrón en la tercera. Y el último comentario es que sí se extrañó a Luis, el que es quizá el personaje más icónico de las películas de Ant-Man. Luis, interpretado por Michael Peña, sí se siente su ausencia, sí se extraña. Pero la verdad que bueno que no lo trajeron, porque no habría tenido nada que hacer en esta película. Habría estado de más y sin nada que aportar, más que uno que otro chiste tonto. En conclusión, Ant-Man 3 o Ant-Man and the Wasp Quantumania no es tan buena y disfrutable como la primera película de Ant-Man, pero es 1000 veces mejor que la segunda. Siento que es una película que queda en medio de lo que se ha hecho en Marvel últimamente. No es una propuesta fresca, con valor propio, que no es una película que se para por sí misma con identidad, como por ejemplo Doctor Strange in the Multiverse of Madness o Wakanda Forever, pero tampoco es tan irrelevante y mediocre como Thor Love and Thunder. Está en medio. No es una porquería como Thor Love and Thunder, pero no es tan chida como Wakanda Forever o Doctor Strange 2. Ant-Man 3 es disfrutable, pero no tiene identidad visual. Tampoco tiene identidad narrativa propia, se siente como una copia de un capítulo de alguna serie de Star Wars. Y es que ustedes vean cualquier capítulo de Andor, de Obi-Wan, del Mandaloriano, de Bad Batch, todas tienen la misma premisa últimamente. El grupo de revolucionarios que quieren pelear, que son menos poderosos porque no tienen tecnología, y el Obi-Wan o el Mandaloriano o Boba Fett les ayudan. Que ahí tiene sentido porque son las historias de Star Wars. Star Wars se desarrolla en una época de guerra, hay rebeliones, hay revoluciones, pero aquí se siente genérico, se siente como una trama genérica de Star Wars, con personajes genéricos, la típica personaje femenina fuerte que ni me acuerdo cómo se llama, de esta mamada que sale, que es una copia de la que sale en el Mandaloriano, el personaje tierno, gracioso. Es genérico, simplemente no tiene identidad ni narrativa ni visual. Ant-Man 3 tiene un guión que se tambalea muchísimo si te pones a analizar estas conveniencias. Si las quitas, el guión no puede avanzar. Es un guión que se tambalea mucho, que si bien no es aburrido, sí es mediocre. Y sobre todo, que es lo que nos importaba como fanáticos de Marvel, Ant-Man 3 fracasa en marcar este antes y después en el MCU para los proyectos por venir. Fracasó en ser el Guardianes de la Galaxia, que Guardianes de la Galaxia fue la que nos hizo en su momento en 2014 decir, ok, por aquí va a ir la trama de Thanos y las gemas del infinito. E íbamos viendo gemas del infinito así por película, ¿no? Que eran relevantes. La gema del tiempo es relevante para Doctor Strange 1 y después se vuelve relevante en Infinity War. Y así, pero aquí no hemos tenido eso. Entonces, Ant-Man era la oportunidad del UCM, Ant-Man 3 era la oportunidad del UCM para hacer eso, para hacer lo que hizo Guardianes, para decirnos, ok, van a ir por acá. Fracasa completamente en eso. Y yo creo que toda la responsabilidad de marcar ese antes y después en el UCM rumbo a Kang Dynasty va a recaer en la serie de Loki. Y eso no sé si sea bueno. Que todo el peso de la fase caiga en una sola serie y en un personaje me da mucho miedo. Porque Ant-Man no lo pudo hacer. Sin duda lo mejor de la película no es el guión, porque les digo, el guión es mediocre. No es aburrido, pero es mediocre.
Visualmente los efectos no son los más impresionantes, incluso destacan más los de Wakanda Forever, que tampoco son los mejores. En fin, no destaca nada de la película más que la interpretación de Paul Rudd, que sigue siendo carismático, gracioso, y al igual que con la segunda película, carga con toda la cinta sobre sus hombros, él solito, Paul Rudd. Pero aquí tiene un apoyo muy cabrón que sí le aplaudo mucho, que es Jonathan Majors. Paul Rudd y Jonathan Majors son lo mejor de la película, y bien dirigido, Jonathan Majors les aseguro que puede ser un villano incluso mejor de lo que fue Thanos, porque si aquí Peyton Reed, que no es un buen director, o sea, él se ve chingón, se ve imponente, se ve peligroso, dirigido por alguien como los Russo en Kang Dynasty o en Secret War, va a ser un villano muy chingón y muy memorable, Kang el Conquistador. Solo puedo decir que ya quiero ver a este actor en Creed 3, que ya se estrena en unas cuantas semanas, donde también es el villano. Pero bueno, queridos amigos, esta reseña sobre Ant-Man 3 se hizo un poco larga, demasiado quizá, pero es que había mucho que hablar, porque no solamente había que hablar de ella como película, sino como el parteaguas de lo que viene en Marvel a partir de ahora, que bueno, también en este año ya vamos a ver Into the Spider-Verse y muchos otros proyectos geeks y tetos que están por estrenarse. Pero queridos amigos, déjenme saber en la caja de comentarios qué opinaron ustedes al respecto de esta película, esta tercera entrega de Ant-Man and the Wasp. Los leo en los comentarios, dejen su like en el video si les gustó, suscríbanse a mi canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Que por cierto, ustedes están viendo esta reseña de Ant-Man el día sábado 18, si todo salió bien. Hoy mismo, 18 de febrero, vamos a tener un directo, mi amigo Julio de Incomics y otros personajes que ustedes aún no conocen. Vamos a estar en vivo platicando de la película y el futuro de Marvel en el canal del Capitán Geek. Les dejo el link en la descripción para que nos acompañen en el directo en unas cuantas horas. Estamos en vivo a las 6 de la tarde, hora de México, por el canal de Capitán Geek. También suscríbanse a mi canal principal, El Grimorio de Riggs, donde hablo de terror todos los días si les gusta este pedo. Y si quieren leer un buen libro de terror, vayan a comprar mi libro La Orden de Camazots, que ya está disponible en Amazon, con entregas a todo el mundo en formato pasta blanda, pasta dura y formato digital. Y también síganme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok de Riggs y los Amos del Multiverso. Los links a todo lo que les dije está en la descripción del video. Sin más que decir, yo me despido, me voy al reino cuántico un ratito a echar una jetita, que la fuerza los acompañe y nos vemos en la semana, ahora sí, para hacer los unboxing de las figuras que les debo. Cuídense, queridos amigos.